ustedes estuvieron aquí en la cuenca carbonífera justamente tratando esta problemática, tratando este tema. Sí, toda la provincia de Santa Cruz es un lugar en donde es muy alto el porcentaje, el índice de ideación suicida, por eso nosotros tratamos de ir a diferentes localidades para hablar del tema, porque todavía se cree, es un mito, de que hablar del suicidio insta o instiga a que uno quiera cometer el acto, pero no, es al revés. Hay que hablarlo porque hay mucha gente sufriendo y necesita contención y ayuda en esas cuestiones. Ujú. Justamente por eso hemos notado la necesidad que tiene la gente de hablar, ¿no? Y la poca forma, o por ahí no saben cómo pedir ayuda. Así es. Lo que se debería hacer en estos casos es Ujú. generar espacios de escucha y de contención. Sabemos que la administración pública por ahí tiene horarios que no son muy cómodos para la gente porque la mayoría de las crisis golpean más fuerte cuando baja el cuerpo, el cansancio a la noche, en la madrugada, cuando no pueden dormir, es cuando las ideas o pensamientos negativos le sobrevienen a la mayoría de las personas. Entonces, esas guardias deberían ser constantes para poder contener a las personas y sobre todo que se haga público si se tiene algún número de emergencia para poder contener y si se necesita una urgencia, poder enviar, trabajar articuladamente para enviar a una ambulancia, enviar a la policía, a los bomberos, a quien sea necesario, porque todas las vidas son importantes. Una vida que se salva ya es un gran logro. Ujú, exacto. Bueno, bien lo decías, por ahí uno cuando está en el trabajo o haciendo actividades no nota o no siente la presión que siente por ahí cuando está solo con los pensamientos. Y por ahí la familia o los amigos no se dan cuenta de lo que uno está atravesando, ¿no? Sí, hay muchas señales, pero la cotidianidad, el día a día, hace que a veces no se vea. Ujú. Eh, Como para entender un poco más, viste, las parejas que se va desgastando, el romance, el amor, Ujú. y llega un momento en el que uno dice, le pide un tiempo al otro y dice, pero no vi que se estaba desgastando en amor, ¿qué podemos hacer? Bueno, en las interrelaciones personales es lo mismo, la cotidianidad uno no se da cuenta que el otro está padeciendo, que está sufriendo, pero para eso hay que ser muy observador y constante en el hecho de entender qué le pasa al otro. Por ejemplo, esos cambios de humor cuando se encierran, cuando pierden interés en su higiene personal, cuando comienza a regalar sus cosas, cuando comienza a decir a todo que sí. Esos son parámetros a tener en cuenta de que la persona está pasando por un mal momento. Y la verdad que es muy común a las personas que tienen algún grado de depresión o de ansiedad, el decir a todo que sí y que está todo bien, pero a lo mejor no está todo bien, ¿sí? Necesita ser escuchado, ser acompañado, y para eso hay que generarle lugares de escucha y de contención. Ujú. Sí, estaba justo pensando, hace unos días teníamos una charla con un amigo y decíamos que por ahí en los adolescentes llega un momento en que se desconecta y es peligroso cuando se desconecta de sus emociones, de su realidad, porque busca alguna salida inmediata y encuentra justamente el suicidio. En realidad está comprobado Sí. sociológicamente de que el que se quiere suicidar no quiere morir, sino quiere dejar de sufrir. Y en esa búsqueda de dejar de sufrir es donde se tiene la seguridad de que el suicidio es prevenible, porque hay que estar, hay que acompañar. A veces las palabras sobran, hace falta estar, acompañar y escuchar. La escucha activa es muy importante, ¿sí? Porque hay mucho dolor. Y cuando la persona tiene pensamiento suicida, está como en un túnel, no ve el más allá, ve las paredes oscuras, no sabe cómo salir de ahí, entonces hay que estar, ¿sí? Escuchar, estoy para vos,
Y sobre todo, un tip muy importante a tener en cuenta, siempre, siempre debemos preguntar si se quiere suicidar, para estar seguros, ¿sí? ¿Te querés suicidar? ¿Te querés matar? Porque eso nos da un tiempo de acción muy importante, porque si estamos en la duda no sabemos cómo avanzar, pero si nos asegura de que sí, que ya no ve el camino y que quiere suicidarse, ahí es donde tenemos que llamar a profesionales que lo puedan intervenir urgentemente a la persona. Una consulta, una persona que está atravesando esta situación, que tiene en su mente la idea, ¿es capaz de manifestar su intención de suicidarse? Siempre tiene que ver ese aspecto con el bagaje que tenga la persona. Sí. Si es una persona comunicativa o no, si es muy abierta a las relaciones con los demás, si es muy expresiva, y tiene que ver también, créase o no, en el sexo, ¿sí? Porque las mujeres son muy emocionales de forma natural, por esa concepción de poder ser madre, de poder conectar con el otro, con otro ser humano, porque fíjense que en la mayoría de las organizaciones comunitarias, sociales, son muchas mujeres, ¿sí? Hay supremacía en la mujer. Porque los hombres son más prácticos, ¿sí? Más directos, no son tan emocionales, ¿sí? Le pone una play y listo. La mujer te hace 3, 4 cosas a la vez y lo pueden hacer porque naturalmente están preparadas, porque llevan ese don de poder ser madre, ¿sí? Conectada con la emocionalidad. Muchas mujeres, más mujeres tienen la intención de suicidarse, pero son más hombres los que se suicidan, porque no pueden expresar sus emociones, no pueden decir que están sufriendo, por el mismo patriarcado o ese preconcepto de que si el hombre llora es un maricón, de que si el hombre llora va a ser una nena. Entonces ese preconcepto no ayuda a que el hombre se exprese, entonces termina queriendo suicidarse y lo hace sin tanto aviso como la mujer. ¿Sí? Que porque habla con sus amigas, porque cuenta sus expresiones, son más hombres los que se suicidan en comparación con las mujeres. Entonces, el hablar de esos temas siempre va a ayudar. Por eso a la hora de abordar estos temas es muy importante generar ambientes de contención para que puedan expresar sus emociones. Esa es una buena clave. Bien. Y también, ¿existe un rango etario o es, por ahí pregunto algo que no tiene lógica, pero porque siempre en las noticias aparecen los jóvenes, adolescentes que toman esta decisión? Rara vez aparece algún adulto mayor que haya decidido tomar una decisión de estas características. En realidad, bajó el índice de los jóvenes y creció el índice de suicidio de los niños. Antes era 13, 14 y ahora bajó a 10 años. Y no creció tanto hacia el adulto mayor, que generalmente en los suicidios de los adultos mayores es en concepto de enfermedades oncológicas, soledad, porque ya no le queda sobrevivientes, aquellos que no tienen hijos, ese tipo de cosas, tienden a generarles ideaciones suicidas en su mayoría, ¿sí? Pero los jóvenes están pasando por un proceso hormonal que lo complica en su vida social, quiere integrarse a los grupos, quiere pertenecer a diferentes tribus urbanas, entonces eso lo predispone a factores de riesgo que lo exponen mayormente a tener ideaciones suicidas, ¿sí? Y ahora se suma, desde la pandemia para acá, se sumaron también muchas crisis de identidad de género. Eso también, asociado al bullying que eso genera, intra y extrafamiliar, ¿sí? No solamente dentro de su familia por la no aceptación, sino también desde la sociedad. Eso hace que haya mucha ideación suicida en los jóvenes. Por eso los jóvenes tienen mayor factores de riesgo que los otros rangos etarios, que los adultos
y que los niños, ¿sí? Pero lamentablemente de 10 años para esta fecha era de 13 a 32 años y ahora bajó de 10 a 35. Preocupa mucho. Preocupa porque todo lo que es educación emocional debería hacerse desde los establecimientos educativos, para que la gente pueda expresar cómo se siente, pueda decir si está mal, ¿sí? Y entender cuando está muy bien. Entonces se puede trabajar todo ese tipo de cosas. Ujú. Sí, estaba pensando justo también en la educación emocional, en la necesidad por ahí de gabinetes psicológicos o psicopedagógicos en las escuelas, porque no existen, por lo menos acá en Río Turbio no existe. Si se puede solicitar, sí, pero no es que ya está instaurado en el establecimiento educativo. Y la realidad es que también vemos el bullying a flor de piel todo el tiempo. El gabinete pedagógico solamente hay en la secundaria, ¿sí? Desde el organigrama Sí. De educación no hay en primaria ni en las universidades, solo en el secundario. Debería haber, ¿sí? Con uno u otro profesional faltante, pero debería haber, está dentro del organigrama del colegio secundario, justamente porque son los jóvenes los que tienen mayor factores de riesgo en las cuestiones emocionales, es que solamente hay en la secundaria, pero en todas las secundarias debería haber. O sea que en las de Río Turbio seguramente hay, porque está dentro del organigrama, ¿sí? Y se debería trabajar las cuestiones emocionales. Hay muchos políticos, diputados, senadores que pidieron, pero como no hay mucho eco, no se entiende mucho al respecto todavía, no hay acompañamiento a ese tipo de proyectos. Ojalá que la sociedad entienda y comprenda que es necesario entender más las emociones para poder trabajarlas. Claro, porque por ahí la gestión de emociones se lo vincula más a los enojos, como no llegar al punto de la rabieta, del enojo, pero en en la primera infancia, digamos. Así es, sí, sí. En realidad las emociones es algo que nos va a acompañar desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Comprenderlas nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos y poder trabajar nuestra relación con los demás. Mejora muchísimo la comunicación y el entender los procesos internos por lo que, con qué me enfrento, cómo manejo no solamente mis iras, sino mis alegrías. Las sobreexaltaciones, cuando estoy muy emocionado, cuando estoy muy ansioso, todo ese tipo de cosas que todo el mundo tiene, pero lo puede manejar mejor cuando entiende. Por eso es muy importante trabajar la inteligencia emocional desde cualquier edad, porque los chicos de jardín también trabajan muy bien. Hay los tipos de educación Waldorf, por ejemplo, hace mucho ya lo aplican y es buenísimo el resultado. ¿Y por qué no en el ámbito escolar común? ¿Por qué no? Debería entenderse. Uh-huh. Bien, este es el primer contacto que vamos a tener, Guillermo, de una serie de contactos. Ustedes desde la fundación, ¿cómo trabajan para aquellas personas que se quieran contactar? ¿Cómo pueden hacer? Nos buscan por Facebook, ¿sí? Fundación Un Día a la Vez, o se puede pasar el contacto, es el 2902 40 71 90. Nosotros tenemos guardias permanentes las 24 horas, pueden mandar un mensajito o llamar a ese número y se le va a responder, ¿sí? Justamente sabiendo que hay falencias institucionales, porque si en los dispositivos de la administración pública, después de las 2, 3 de la tarde ya no te atiende nadie. Entonces no es por criticar, sino por entender cuáles son los procesos de ayuda, ¿sí? Entonces, a la noche, a la tarde, a la madrugada, cuando uno puede caer en esas ideaciones o pensamientos negativos, tiene un número y profesionales del otro lado que pueden ayudarle por lo menos a contener su crisis y derivarle o buscarle otros profesionales que continúen con el tratamiento que deba tener la persona para salir de esa crisis existencial por la que puede estar pasando. Justo me quedé pensando, porque en realidad me preocupa esto de que estábamos hablando de que
hay menores, niños de 10 años que lo tienen, que piensan, tienen estas ideas. ¿Cómo trabajan con ellos ustedes? ¿O todavía...? Sí, el ámbito pediátrico se Sí. aborda teniendo en cuenta eso, ¿sí? Ujú. Que es un niño, entonces su proceso de maduración cognitiva todavía está eh, en una etapa de moldeabilidad, ¿sí? Ujú. Entonces no se lo mete de lleno en las cuestiones, sino se trabaja desde lo lúdico recreativo, tratando de disipar esos pensamientos negativos, mostrándole que hay oportunidades de vida, generándoles proyectos de vida, tratando de sacarle todo aquello que le gusta y reforzando por ahí la pintura, los deportes, los dibujos, todo aquello que le gusta, reforzando en eso que emocionalmente lo va a elevar, ¿sí? Lo va a poner contento para sacarlo de ese lugar de emocionalidad negativa en donde está. Generalmente pasa en los niños cuando hay mucho bullying, Sí. eso es el mayor rango de factor negativo que tiene el niño, el bullying, y después cuando hay muerte de un ser querido, ¿sí? Mm, Cuando muere su mm. mamá o cuando muere su papá, tienen esa idea de que van a ir con ellos, por eso se quieren morir, quieren volver a encontrarse, quieren volver a verlo, ese romantizar la muerte por ahí no ayuda. Entonces hay que explicarles que es necesario que ellos sigan viviendo para honrar a sus seres queridos. Desde ese lado se trabaja. Ok. Qué difícil, ¿no? Sí, 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 no es fácil el proceso, pero es muy importante entender que cuando se trabaja con amor, con Ujú. cariño, entendiendo que la otra persona, eso es lo que necesita, comprensión, acompañamiento real, escucha activa, que te importe el otro, eso llega, ¿sí? No es solamente el mero profesionalismo de decir, yo sé cómo se hace y ser frío y ser distante, no, hay que ser cálido y llegar al otro, que se Ujú. note que te importa. Entonces ahí va a haber un feedback, va a haber una respuesta real del otro, va a poder abrirse y contarte realmente por lo que pasó, por lo que está pasando, y se van a poder entender y llevar el tratamiento terapéutico a buen puerto. Bien, perfecto. Bien, Guillermo, te agradezco mucho por este primer contacto. A comienzo de julio, si no me equivoco, quedamos en que volvemos a comunicarnos, ¿verdad? Así es, el primer jueves de De julio. julio vamos a volver a estar. De todas formas ya tienen el número, lo Ujú. pueden volver a repetir y cualquier duda o consulta que tengan estamos para ayudarlos y acompañarlos.